Doctor Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Es un placer tenerlo acá y tener la oportunidad de hablar con usted a fondo y en profundidad sobre este tema que es tan importante para la sociedad colombiana. Pero antes de empezar a conocer lo que ha sido la gestión de la agencia que usted dirige, quisiera empezar por un tema personal para entender qué es lo que pasa en esa agencia y cuál es el perfil del trabajo que usted está ejerciendo allá. Usted hizo una carrera extraordinaria en el sector privado. Veo aquí, entre otras cosas, trabajo en el Deutsche Bank en Nueva York, en juntas directivas de importantes organizaciones, investigador sobre asuntos económicos en toda la región. ¿Por qué decide meterse a este tema de lo público y particularmente a este tema de la reintegración, de la reinserción de la gente que está en los grupos armados y de la paz? Pues yo decido hacer este trabajo porque, pues como todos los colombianos, yo he sufrido la violencia. Mi familia ha sido víctima de numerosos secuestros en los últimos años. Yo inclusive tuve que crecer en el exterior. Yo crecí en Estados Unidos por razones de inseguridad. Y yo siempre, yo amo a mi país y siempre he sentido que los colombianos tenemos una responsabilidad para sacar a Colombia adelante. Yo además pues tengo una pasión por los temas sociales y por ende pues yo siempre tenía pendiente venir a trabajar por Colombia. Ese momento se dio justamente cuando yo trabajaba en Nueva York, cuando yo trabajaba en el Deutsche Bank. Yo fui testigo de los ataques del 11 de septiembre. Yo vi colapsar las torres al frente mío y ese día pues, tuve un momento, digamos, de mucha reflexión, donde me di cuenta, la verdad, lo finita que es la vida. Y fue ahí donde tomé la decisión de volver a Colombia para echarle el hombro en lo que pudiera a ayudar a resolver los problemas del país. Cuando usted habla de que su familia ha sido víctima de numerosos secuestros, pues también hay que subrayar que dentro de esas circunstancias está la muerte de su abuelo, que fue asesinado por la guerrilla que lo secuestró. Mi abuelo fue secuestrado en marzo de 1965 por la guerrilla de las FARC, por el señor Pedro Marín, alias Tiro Fijo, que digamos uno de los primeros golpes que ellos quisieron dar de opinión fue secuestrar a grandes industriales. Secuestraron a mi abuelo, después al señor Olivero Lara, ambos de los cuales fueron asesinados. ¿Cómo lo marcó a usted en su infancia, en su juventud, ese hecho, además de todo lo que les ocurrió después? Pues yo nací en 1975, yo nací 10 años después de la muerte de mi abuelo, pero digamos que esos son eventos que marcan una familia para siempre, cuando hay una tragedia de este tipo. Nosotros, si bien no conocía a mi abuelo, sí recuerdo que mi abuela nos hablaba mucho de él, de la forma en que él había muerto, de la injusticia pues, que era que sus asesinos siguieran sueltos por ahí. Pero también, hasta el sol de hoy, cuando vamos a almuerzos familiares, siempre en algún momento se menciona la historia de mi abuelo. Entonces digamos que es algo que marcó, porque mi abuelo era un buen hombre, mi abuelo era un industrial. Él era una persona con un sentido social muy fuerte que heredamos sus nietos y que mantenemos en la familia, y fue asesinado de una manera muy injusta. Creo que también parte de lo que a mí me motiva por trabajar por la paz de Colombia y por los problemas, tratar de resolver ayudar a resolver en lo que pueda los problemas del país, tiene que ver pues también con ese sufrimiento que hemos vivido. Y en el corazón, ¿qué sentimiento albergaba? Es decir, ¿había resentimiento, había preguntas, había rabia, había necesidad de buscar, de colaborar, como usted dice, en la búsqueda de una solución a este problema que aquejaba no solo a su familia, sino a otras? ¿Que usted qué sentía pues, durante todos esos años? Pues para mí una incomprensión, no solo pues de nuevo, por el tema de mi abuelo, también comenzando en los años 80, cuando se disparó la violencia, pues empezó a haber muchos secuestros también en mi familia. Nos tuvimos que ir del país. Yo crecí en el exterior sin entender por qué nos habíamos ido. Aquí en una reunión con unas personas de la UNA dijeron, es que usted fue refugiado. Pues yo no me he considerado nunca refugiado, pero pues uno sí salió por una situación de violencia. Entonces es una incomprensión,
pero también una curiosidad por entender, bueno, qué es lo que pasa y vamos a ver cómo se resuelven los problemas, porque no puede ser que llevemos tantos años de violencia, es absurdo. Cuando usted regresa a Colombia, ¿qué sucede y cuál es el link para empezar a vincularse a estos temas? Pues cuando yo regreso a Colombia, eso ya fue después del 11 de septiembre en Nueva York, yo regreso a Colombia y a trabajar también en el sector privado, en temas financieros, porque yo ya llevaba muchos años sin vivir en el país. Y cuando vuelvo a vivir en Colombia, eso fue en el 2002, cuando estaba arrancando, recuerdo el primer periodo del presidente Uribe, pues que había una sensación en el país de derrotar a la violencia, por así decirlo. Y volví a Colombia, sentí que el país estaba cambiando y que era importante hacer algo por él. Entonces, luego me devolví a Estados Unidos, hice una maestría, me especialicé en relaciones internacionales y específicamente en resolución de conflictos entre el 2004 y 2005, 2 años, pues 2003 y 2000, pues principios de 2004 hasta final de 2005. Y de ahí volví a Colombia para buscar, perdón, 2004-2006. Y después volví a Colombia para buscar trabajo en el gobierno, específicamente con temas que tuvieran que ver con la construcción de paz. En ese momento, en el 2006, se crea la Alta Consejería para la Reintegración y el primer alto consejero, el señor Frank Pearl, que también es de origen del sector privado, estaba buscando sus asesores o estaba consiguiendo pues, distintos asesores que lo apoyaran en ciertos temas y pues mi hoja de vida llegó a él y así fue que terminé involucrado en ese tema. ¿Cómo fue la Colombia que usted se encontró cuando da ese paso y se integra a esa organización? ¿Se parecía a lo que usted estaba pensando que era? ¿La información que usted tenía se ajustaba a la realidad que se encuentra ya estando en el terreno? Yo creo que pues, esa respuesta tiene varias cosas. Primero que todo, viniendo de una cultura de sector privado, yo tenía muchas dudas acerca de trabajar en el sector público, porque la percepción que hay en Colombia es que el sector público está lleno de incompetencia, está lleno de corrupción, que la gente no es buena, etc. Yo lo que me encontré desde el momento que entré es que en Colombia hay personas buenas que trabajan en el sector público, hay personas capacitadas, personas inteligentes, personas patrióticas, que yo creo que es fundamental para trabajar en el sector público, y también personas honestas. Es decir, lo que yo me encontré es que se puede trabajar con gente buena de una manera honesta y eso es fundamental para adelantar cualquier tarea. Por otro lado, yo también llegué a una Colombia convulsionando pues, por la violencia, que siempre lo ha estado y aún hoy lo está, pero me comencé a acercar yo al lado que no conocía, al lado de la violencia, al lado de los violentos, el lado de conocer a las personas que conformaban los grupos ilegales específicamente. Y empecé a comprender mucho mejor la realidad de nuestro país. La situación de Colombia es muy dolorosa, la situación de Colombia es muy injusta, es muy inequitativa, pero al mismo tiempo Colombia es un país que tiene todo el potencial. Los colombianos somos unas personas echadas para adelante, luchadoras, que si nos enfocamos pues por el buen camino, somos capaces de salir adelante y de superar cualquier adversidad. Doctor Alejandro, ya arrancando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, usted juega un papel importante, digamos, en el diseño de lo que fueron los acuerdos de La Habana sobre los cuales se están realizando los diálogos, los actuales diálogos de paz. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese trabajo y cómo se construyó lo que son los cimientos de lo que es el proceso de paz en el que estamos avanzando hoy? Pues yo tuve la fortuna de poder de participar, he tenido pues, la fortuna de participar en la búsqueda de la paz en nuestro país, comenzando con el presidente Santos, sí, pero también desde el gobierno del presidente Uribe. Yo trabajaba con Frank Pearl cuando él era alto comisionado para la paz, y ahí fue que, bajo el liderazgo del comisionado Pearl en ese entonces, fue que se empezaron a tender los puentes que eventualmente florecieron. Para mí ha sido una experiencia importante porque creo que es algo a lo que aspiramos todos los colombianos. Y creo que uno poder aportar una semilla o un paso en ese sentido, pase lo que pase, igual sigue siendo un proceso muy complejo, pero creo
que para mí en lo personal ha sido pues, de los aspectos de mi vida que más me emocionan. De esa experiencia en particular, ¿qué rescata? ¿Cómo fue el encuentro con ese primer encuentro con las FARC donde se construyó, digamos, ese documento? Pues prefiero no entrar en muchos detalles porque yo también respeto el hecho de que eran en una fase confidencial y creo que cualquier información sobre ese tema le corresponde al presidente Humberto de la Calle comunicarla. Pero lo que yo sí puedo decir es que fueron unos meses muy complejos, unos meses difíciles porque tocaba balancear una doble vida en cierto sentido, pero al mismo tiempo, al final del trabajo, y un trabajo muy exigente, pues fue muy gratificante porque logramos avanzar o acercarnos a la posibilidad de una paz negociada, de una terminación negociada al conflicto armado, más que nunca. Creo que la forma en cómo se diseñó la arquitectura de estos diálogos para la terminación del conflicto bajo el liderazgo del presidente Santos fue hecho de una forma muy sabia y de una forma muy disciplinada. Y yo creo que eso justamente es lo que nos permitió avanzar tan rápido en acordar una agenda, que recordemos que en todos los diálogos pasados que ha habido con el grupo ilegal de las FARC nunca se llegó a una agenda, pero adicionalmente lo que nos ha permitido acordar ya 3 de 5 puntos en La Habana. O sea que para mí en lo personal pues es un gran honor como colombiano y espero que sea lo mejor. Alejandro, usted mencionaba una cosa que me parece interesante mencionar antes de ir a la primera pausa, es que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en el cual también usted trabajó, empezaron a tenderse esos lazos que usted mismo dice florecieron ahora. Desde su punto de vista, ¿qué aporte hizo Uribe y qué aporte ha hecho Santos en este proceso que, según sus palabras, uno empieza a ver como una cosa continua, que ha venido ya desde hace varios años? Yo creo que el presidente Uribe, nadie puede negar que cambió a Colombia. El presidente Uribe logró recuperar la autoridad del Estado y logró poner el gobierno de Colombia en una posición para poder buscar un fin al conflicto por el medio que sea. Yo creo que el presidente Santos ha sido muy sagaz en aprovechar esa posición para buscar ese fin al conflicto, ya sea por La Habana o, como bien lo ha dicho el presidente, manteniendo las políticas de seguridad. Lo invito a que hagamos una pausa para empezar a meternos ahora sí en detalle en todo lo que ha sido la gestión de la agencia.